Buenos días, jóvenes, buenos días, chicos. Bienvenidos a su clase teórica número 2 del estudio dirigido número 2 del primer bloque en el curso de emprendimiento. El día de hoy vamos a ver nuestro segundo tema de la semana teórica. Bienvenidos, espero que tengan un feliz viernes, un maravilloso viernes y que con ganas, con actitud de aprender. Hoy vamos a ver lo que es lo urgente versus lo importante, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes para empezar, ¿sí? Cuando hablamos de una tarea urgente o cuando hablamos de la urgencia, pues es una cualidad asociada con el tiempo. Aumenta tanto a medida que les quede menos tiempo para la fecha límite que lo tienen que entregar, como en función del volumen de la actividad o tarea que tengan que hacer, ¿sí? Entre dos tareas que requieran el mismo tiempo de realización, la más urgente es la que tiene fecha límite antes. Un ejemplo. Ustedes, ejemplo, reciben el curso de expresión artística los martes, ¿sí? Y reciben también el martes, ejemplo, reciben matemática, ¿sí? Pero el profesor de expresión les dice que la tarea pueden entregarla hasta el viernes, ¿sí? Pero viene el de matemática y les dice que la tienen que entregar el jueves. Ahí se vuelve una tarea urgente, ¿sí? La de matemáticas porque tiene menos fecha para poderse entregar. O su fecha límite, ¿sí? Es antes que la de expresión artística, ¿sí? A eso es lo que quiero llegar. Eh, Entre dos tareas que tengan la misma fecha límite, ejemplo, que las dos las tuvieran que entregar viernes, la más urgente es la que lleve más tiempo que hacer. Ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, el maestro de expresión artística les deja un dibujo libre. Si ustedes quieren hacer una pelota, hacen una pelota. Pero viene el de matemática y les deja 20 ejercicios, ¿sí? Se vuelve urgente lo de matemática nuevamente. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo para hacer los 20 ejercicios de matemática, aunque sea para la misma fecha, ¿sí? Que va a hacer una simple pelota, la verdad. Seamos sinceros, ¿sí? Pero tenemos la mala costumbre, y ahí voy a poner un paréntesis, de que preferimos hacer primero lo fácil y después complicarnos la vida. Y no me van a dejar que mentir. ¿No será que me puede dar permiso de estar con la compu? Claro, conéctese con la compu, Josué. Con gusto. Cuando me aparezca aquí, con gusto le doy a aceptar. Bueno, entonces la mala costumbre que tenemos a veces es de que preferimos hacerlo fácil, ¿sí? Sabiendo que tenemos a veces más tiempo o no nos va a llevar tanto tiempo que hacerlo complicado, ¿sí? Que a la larga es lo más urgente. También tomar en cuenta que para que una tarea sea urgente, eh, si se aplaza la fecha límite de una tarea, esta se vuelve menos urgente. Cuando les decimos aquí, digamos, ejemplo, su fecha extemporánea, tienen hasta al siguiente día, o sea, póngale el sábado a las 9 de la noche. Ahí se volvió menos urgente porque tiene más tiempo para hacer. También si descubren que sí, que una tarea será más larga de lo que pensaba, se vuelve más urgente, ¿sí? Y volviendo al ejemplo, ustedes, según ustedes, la pelota era fácil, va, pero el profe pidió que la pelota fuera lo más realista posible. Ahí viene lo complicado. Lo que ya no era urgente se volvió urgente porque voy a dedicarle más tiempo, voy a tener que esforzarme más, ¿sí? Y se vuelve más complicada porque ya puede ser una rueda, un par de líneas, medio pintarla de rojo, azul y amarillo, como una pelota animada, ya está. Pero si el profe quiere una pelota que parezca lo más real posible, pues ya le tengo que dedicar más énfasis a esa tarea. Entonces ahí ya se vuelve urgente. También una tarea que no tiene fecha límite no será nunca urgente. ¿Por qué? Cuando no hay una fecha límite para algo,
pues lo podemos aplazar y no es necesariamente que nos dediquemos a ello, sino que realmente pues podemos darle el suficiente tiempo para eso. Pues como ven, el lenguaje pues a veces no ayuda. Como decimos que una tarea es, cuando decimos, perdón, que una tarea es urgente, lo que debemos decir es que es muy urgente, mientras que cuando decimos que la tarea no es urgente, en realidad decimos o deberíamos decir que es poco urgente. O sea, nuestro lenguaje debería cambiar. Desde el momento en que tiene fecha límite, eso que quede claro, una tarea es como mínimo un poquito urgente, ¿sí? O sea, desde que nosotros tenemos una fecha para entregar las cosas se vuelven por lo menos un poquito urgentes. De ahí la urgencia va subiendo o bajando, dependiendo de los rasgos de la actividad o tarea, eh, etcétera, etcétera. Ya cuando lo vemos desde el punto de vista de un emprendimiento, ejemplo, eh, ustedes cuando hacen en su calendario de entregas, ¿sí? ¿Qué ejemplo? Tienen entregas de aquí para todos los jueves, o sea, su fecha límite en la semana es jueves para hacer las entregas. Ah, bueno, eso quiere decir que todas sus tareas se vuelven urgentes porque tienen un poquito urgentes porque tienen. Y ya dependerá que estén vendiendo, si son pasteles, ropa, electrodomésticos, lociones, plantas, eh, pues lo que ustedes estén vendiendo, dependerá qué tanto es el proceso para hacerlo, ¿sí? Como para poder decir que se volverá urgente o no. Ejemplo, para alguien que quiera vender ropa, pero vende diferentes estilos de ropa, o sea, como pantalones, pantalonetas, playeras, camisas, ropa interior, como boxers, lencería, etcétera, etcétera, ¿sí? Dependerá cuál es el volumen del producto que tiene que entregar en esa semana. Ejemplo, viene Eric y él tiene su venta de ropa y a Eric, pues, lo único que tiene que, lo que me le pidieron esta semana fueron varios pantalones, un par de playeras y unos cuantos boxers, ¿sí? De los tres que yo acabo de mencionar, las prendas más difíciles de confeccionar o de hacer, ¿sí? O tal vez de conseguir, porque él puede que revenda los productos, serían los pantalones, porque dependerá qué tipo de pantalón ofreció, a cuánto lo ofreció, etcétera. Entonces, y dependerá cuánto le pidieron, pues. Porque si le piden un pantalón a 10 boxers, pues lo más urgente son los 10 boxers, porque tienen más que hacer. Pero si es al revés, son 10 pantalones y un boxer, pues se vuelve muy urgente poder trabajar los boxers a la hora de quererlos entregar. Bueno, eso es cuando estamos viendo las cosas como urgentes. Cuando vemos una tarea importante o como importante, pues tomar en cuenta que la importancia es la cualidad asociada a las consecuencias. La anterior era la consecuencia asociada al tiempo. Esta es asociada a las consecuencias. Una tarea aumenta su importancia si las consecuencias de fracasar en ella también aumentan. En otras palabras, una tarea es importante solo si las consecuencias que sufrimos al no hacerla son graves. ¿Sí? Bueno, algunos ejemplos. Hay dos tareas que ustedes tienen que hacer con consecuencias similares, independientemente del volumen de trabajo, ¿sí? O dificultad. Son igualmente importantes. ¿Sí? Y para eso podemos poner el siguiente ejemplo. Tan importante es escribir un informe como llevarlo a la persona indicada. ¿Sí? Ahí estamos viendo que son dos tareas diferentes, ¿sí? Dos tareas que tienen un volumen de trabajo diferente porque una debe de escribir el informe y la otra solo lo debe de presentar, ¿sí?
Y la dificultad también es diferente, porque aparte es que yo me ponga a escribir un informe o un análisis o algo, a que venga Javier y solo lo tenga que entregar. Es muy diferente digamos, la dificultad de hacerlo. Pero igualmente son importantes porque puede que este informe ayude a la empresa a mejorar, ¿sí? En cualquier ámbito, pues que se haya presentado ese informe. Ejemplo, que últimamente están asaltando mucho por tal ruta, entonces los camiones ya no deben de pasar por ahí, ¿sí? Entonces tan importante es lo que yo escribí, que yo saqué mi informe, mi resumen, todo lo que yo investigué, a como que Javier lo tenga que entregar a la empresa para que seguir evitando pues eso. Otro ejemplo podemos decir que entre dos tareas, aunque no se parezcan en nada, lo más importante será siempre la que cause menos efectos más graves en caso de no completarla. ¿Sí? Bueno, ejemplo, y es lo que estamos en la pandemia. ¿Sí? Podemos decir que dos tareas importantes durante el ciclo escolar, ejemplo, son una, conectarse a su clase teórica y una, entregar la tarea. Son dos tareas importantes de ustedes. ¿Sí? Pero si yo no entro a clase teórica por X razón o motivo, me afecta menos al no entregar la tarea en la semana de actividades. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en la semana de actividades yo tengo un punteo. ¿Sí? Mientras que en la semana teórica puede que con mi justificación no me quiten el punto de asistencia. ¿Sí? La semana teórica yo me estoy jugando un punto, ¿sí? Por asistir a clases, por lo menos en mi curso. En los demás, en la semana de acompañamiento o de entrega de tareas o la hora de entregar tareas, la actividad no va a valer un punto, va a valer mucho más. Entonces, ¿qué es? Las dos son actividades completamente diferentes porque ustedes en la actividad, en la semana de teórica, se sientan, escuchan, participan, etcétera, etcétera. Mientras que en la semana de acompañamiento ustedes realizan y entregan tareas. Son dos cosas, ¿sí? Nada que ver. Una es prestar atención y una es hacer una tarea, ¿sí? Pero ¿cuál de las dos es más grave al no completarla? Supongo yo que la de la semana de acompañamiento, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo la importancia de ambas. Otra cosa que deben de tomar en cuenta que aunque la tarea no cambie, ¿sí? Las consecuencias pueden cambiar. Si lo hacen, la importancia de la tarea cambia, también aumenta o se reduce. Ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Mamá o papá, no, hablemos ya de un emprendimiento, ¿sí? Bueno, la tarea es que el día de hoy tienen que repartir todos en su emprendimiento, ¿sí? Eh, Su consecuencia si no entregan el producto es que no van a generar dinero o un ingreso para su emprendimiento, ¿sí? Bueno, pero por X y motivo, varios de ustedes no pudieron hacer sus entregas hoy, ¿sí? Porque hubo una manifestación, eh, porque hubo bloqueos de camioneta, lo que fuera para que no pudieran ustedes movilizarse para entregar, ¿sí? La consecuencia puede cambiar dada la situación. Ejemplo, nos comunicamos con el cliente y dada la situación le decimos que no se la vamos a entregar hoy, ¿sí? Pero se la entregamos mañana. La consecuencia cambia, ¿por qué? Porque el dinero no lo voy a recibir hoy, aunque yo lo necesitara el día de hoy, no lo voy a recibir. Esa es mi consecuencia. Pero la consecuencia original era que si yo no entrego, pues yo no recibo dinero. Ah, ok. Pero si yo lo puedo entregar mañana porque el cliente lo acepta, la consecuencia cambia. No recibo el dinero hoy, me afecta el día de hoy, pero el día de mañana yo me puedo recuperar, ¿sí? La consecuencia cambió a lo que yo venía pensando que podía pasar, ¿sí? O viceversa, ejemplo, si yo tengo que hacer hoy
Ejemplo, preparar 20 plantas, pero me quedé sin abono. Mi consecuencia es que no voy a poder completar el producto que tengo que entregar. ¿Ya? Y aumenta el riesgo de que yo pierda el cliente porque es un cliente nuevo y le estoy quedando mal. Cuando es un cliente fijo o consecutivo, yo puedo decirle, mire, le puedo entregar mañana, entonces él puede que entienda, ¿sí? Pero cuando es un cliente nuevo, puede que yo lo pierda, entonces mi consecuencia aumenta porque pierdo una entrada que yo podía haber tenido fija a un cliente consecutivo. ¿Cómo diferenciar entre una tarea urgente y una tarea importante? Si ya me entendieron todo lo que expliqué anteriormente, sí, van a ver que esta pregunta tan común no tiene sentido. ¿Sí? O sea, ¿cómo diferenciar? ¿Por qué? Porque la importancia y la urgencia de una tarea, pues son atributos o dependen de a qué los quiero asociar. Igual que una persona puede ser lista y bajita a la vez, ¿sí? Una tarea puede ser urgente e importante simultáneamente. Además, pues de estas dos cualidades, pues no hay que tomar en cuenta si es blanco o negro, porque no puedo decir o bueno o malo, ¿sí? Sino que tiene que, pues, haber una escala, ¿sí? Dependiendo, poco urgente, muy importante, poco importante, muy urgente, bastante importante, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, la urgencia, bueno, en un eje, pues, tienen la urgencia de una tarea y en otro, pues, tienen la de la importancia. Entre muy importante y poco urgente, perdón, entre muy urgente y poco urgente existen pues infinidad de niveles de intermedios, ¿sí? O escalas en que yo podría decir que realmente pues eh, varía la urgencia de, y lo mismo en la importancia, ¿sí? Dentro del documento les coloqué así como que, cómo medir la urgencia, ¿sí? Y la urgencia pues es igual al tiempo que consume la tarea dividido el tiempo del restante hasta la fecha límite, ¿sí? Ejemplo, para José puede ser una tarea importante entregar su dibujo que tiene que entregar, ejemplo, el día viernes, ¿sí? El próximo viernes. Pero él empieza a trabajar desde el día de hoy porque vio que tenía una fecha límite. Lo mismo que pudo haber pasado con Pablo Aceituno. Pablo Aceituno vino y dijo, ah, bueno, es para otro viernes, ¿sí? La tarea de los dos es urgente porque tiene una fecha límite, como ya habíamos establecido, número uno. Pero se vuelve más importante para Pablo, o muy importante, porque él la dejó para el jueves en la noche, antes, un día antes de entregar, mientras que para José únicamente fue urgente porque la empezó desde hoy a trabajar. También no José y él hizo hoy. Entonces ya vio su urgencia y ya cumplió una urgencia, mientras que Pablo esperó hasta el próximo jueves para poderla entregar, entonces su tarea ya no es urgente, se vuelve muy urgente o bastante urgente por haber aplazado todo ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué este tema? Porque ya viéndolo desde el punto de vista de un emprendimiento, siempre las consecuencias, podemos de pensar que todo lo que hagamos dentro de un emprendimiento, pues tiene consecuencias. Depende de qué ofrezcamos y lo cumplamos, qué dejemos de ofrecer, eh, cuánto tiempo deseamos para entregarlo, si somos puntuales a la hora de entrega, si tomamos en cuenta los inconvenientes que puedan haber para poder entregar algo, etcétera, etcétera. ¿Sí? A eso es lo que quiero llegar con el tema. Que, que no solo debo de pensar de que, ah, bueno, yo me voy a meter a un emprendimiento y lo voy a empezar a manejar y a llevar así a cabo y ahí que se vaya como se vaya. No. Siempre tienen que tomar en cuenta eh,
los tiempos, las consecuencias que tienen. Para los que son nuevos, yo siempre le he dicho a mis alumnos que tomen en cuenta que todas las acciones tienen una consecuencia, ya sea buena o mala. Si ustedes tienen un buen desempeño a la hora de entregar su producto, a tener la mejor calidad del producto, puede que no vendan mucho, pero lo mucho o poco que vendan tiene buena calidad. La importancia que tenía eso de cubrir esos aspectos les va a traer las consecuencias buenas. Clientes fijos, entradas fijas, más comunicación con sus clientes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y las cosas urgentes, pues siempre tenerlas, siempre contar con su materia prima, contar con la cantidad de materia prima dependiendo de lo que voy a entregar. Eh, el trato hacia la gente es también una tarea muy urgente y muy importante, estar capacitando ustedes a sus trabajadores, hablar con sus socios, porque a veces tienen un socio, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces todo eso ya. Está bien, Josué, no tenga pena. Entonces, todas esas actividades que van dentro de un emprendimiento, desde la planeación hasta la ejecución, son tareas urgentes y algunas se vuelven importantes por las consecuencias que nos traen. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Seguros? Ah, bueno. Solo quiero revisar el listado. Ahí estamos. Ya hoy sí están todos, ya vieron que fueron entrando poco a poco. Bueno. Solo recordarles que la próxima semana es su semana de actividades prácticas, su semana de acompañamiento. Eh, y nada, pues desearles un feliz viernes y un maravilloso fin de semana, que aprovechen a descansar. Y pues para la próxima semana, pues tener todos sus materiales, tanto para expresión artística como para emprendimiento. En emprendimiento, una hoja o hojas, lápiz, lapicero, crayones por si les toca que colorear, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin más, pues me despido. Gracias por todo, chicos. Que tengan un maravilloso fin de semana. Gracias por esta semana. Cuídense mucho. Bendiciones y nos vemos a la próxima. Cuídense. Feliz día, profe. Feliz día, Buen profe. día. Ya, profe. Nos vemos. Ya, profe. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Feliz día. Profe, ¿Qué pasó? ya tomó asistencia, disculpe, creo que no lo escuché. ¿Cómo? Y te pregunta si ya tomó asistencia. La tomo cuando entra Diego Sánchez. No se preocupe. Ah, bueno, gracias, profe. Bendiciones. Cuídense.